Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo para poder hablar de su palabra. En el proceso del conocimiento, de leer, conocer, entender y atesorar la palabra de Dios, uno puede llegar a un punto en el que verdaderamente es un verdadero deleite poder meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Y uno puede ser testigo vivo de lo que la palabra de Dios genera en cada una de aquellas personas que perseveran en comprender la palabra del Señor. Yo quiero expresarlo de esta manera, es un verdadero deleite y por otra parte, sea cual sea la situación en el transcurrir de nuestro día a día, de nuestra vida, la palabra del Señor empieza a estar permanentemente ahí como un recurso inagotable e invaluable. Dios es fiel a su promesa, porque el Señor dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y cuando la palabra del Señor está permanentemente en nosotros, esto se hace una realidad, porque cualesquiera que sea la situación, aparece la palabra de Dios en relación a esa situación en particular. Y es verdaderamente asombroso y gratificante lo que la palabra del Señor hace. El día de hoy quisiera ir directamente a una proclamación que está basada en el libro de Ezequiel, en el capítulo de 37, y el pasaje se conoce como el Valle de los Huesos Secos. Y es un pasaje de la Escritura que merece la pena reflexionar en él, y quiero externar que sería prácticamente imposible poder resaltar los aspectos más relevantes del capítulo en muy corto tiempo. Creo que esto nos llevaría muchísimas sesiones, pero le pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo nos permita destacar lo más relevante, lo más importante, y que el Señor, a través del estudio de este pasaje, nos dé a cada uno de nosotros una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de consolación, una palabra de ánimo, una palabra que nos mantenga a nosotros en esa expectativa de saber que Dios está en control. Entonces, esta proclamación está basada en Ezequiel 37, a partir del versículo 1 y hasta el 14. Recuerde que la proclamación es un extracto y tratamos de hacerlo de manera personalizada. Ya lo debe de tener usted allí en casa. Y dice así, y le invito a que se ponga de pie en su casa o que se ponga en una actitud en la cual esté analizando y reflexionando en lo que la proclamación está diciendo, y aquellos aspectos que sean más relevantes, repítalos, apropiándose, apoderándose de ellos para su vida. Y dice así, en fe proclamo. Usted puede decir también, en fe proclamo, nada está perdido, nada está perdido. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Él transforma los valles de muerte en campos de vida. Y lo hará también en mí, en mi familia,
en la iglesia, en nuestra nación y en todos los que creen en su poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo proclamo hoy vida y restauración, porque así dice el Señor Jehová. Sobre todo valle de huesos secos en mi vida, declaro que el Espíritu de Dios sopla vida nueva. Lo que estaba muerto es vivificado, y lo que estaba perdido es restaurado. Porque mi esperanza está en el Dios que da vida aún a lo que parece imposible. Yo profetizo el día de hoy sobre los huesos secos y digo: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El Señor dice: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. He aquí que yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabrán que yo soy Jehová. Declaro que en toda situación estancada, todo sueño roto y toda área de mi vida que parece estar seca, recibe el aliento del Espíritu Santo. Vamos a repetir nuevamente esta última oración. Declaro que toda situación estancada, todo sueño roto y toda área de mi vida que parece estar seca, recibe el aliento del Espíritu Santo. El Señor abre tumbas y me levanta con poder para caminar en su propósito. Profetizo sobre mí, sobre mi familia, sobre mi iglesia y sobre mi nación. Levántense como un ejército poderoso, porque Dios está reuniendo lo que estaba disperso, restaurando lo que estaba perdido y llenándonos con su espíritu para cumplir su voluntad. Declaro que el Espíritu de Jehová reposa sobre mí y sobre todo aquel que le busca. Él ha prometido y ha dicho: y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrán que yo soy Jehová. Yo he hablado y lo hice. En fe proclamo: nada está perdido. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Él transforma los valles de muerte en campos de vida, y lo hará también en mí, en mi familia y en todos los que creen en su poder. Amén. Esta visión descansa en este pasaje de Ezequiel, a partir del capítulo 37, del versículo 1 al versículo 14. Es una visión que está teniendo el profeta. No la voy a leer toda en ánimo de tiempo. El pueblo de Israel se ha dividido ya anteriormente y se ha dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur.
El reino del norte se llamó propiamente Israel y el del sur se llamó Judá. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio y muchos de ellos quedaron dispersos. El imperio de Judá, años después, es llevado cautivo a Babilonia y ahora los judíos viven en un imperio que no es su pueblo y en el cual además su ciudad ha sido destruida. Ellos han perdido la esperanza de regresar a Jerusalén. Y es ahí en donde un profeta, Ezequiel, recibe una visión de Dios. Y esta visión se conoce como el Valle de los Huesos Secos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de caminar por áreas desérticas en donde de repente, incluso en las películas, uno se encuentra esqueletos de animales, en donde no hay carne, no hay vísceras, no hay nada, están simplemente los huesos. Y en este capítulo, Ezequiel está describiendo que los huesos que vinieron en visión a él en un valle estaban completamente secos, secos en verdad. Y en esta visión, el profeta recibe un mensaje de Dios, en el cual Dios le pregunta: dime tú, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos secos vivir? ¿Podrán estos huesos secos vivir? Y si yo analizo la profecía en su contexto, si alguno de nosotros tuviera una visión y nos preguntaran esto, diríamos que es imposible. De hecho, una pregunta que yo hago con regularidad a algunos de ustedes es que si por alguna razón de repente alguien nos llama para ir a un lugar donde hay una persona que yace sin vida y al parecer ya tiene varias horas sin vida, yo no preguntaría, ¿puede esa persona volver a vivir? Por supuesto que la expresión nuestra es, pues no, pues ¿cómo? ¿Cómo va a volver a vivir? Pues si ya está muerta. Y déjeme decirle que Dios aparece y que en su majestad y misericordia hay personas que estaban muertas y ahora están vivas. Sé que esto parece imposible. Sé que si ustedes fueran un foro de médicos, es probable que pensarían que yo he perdido la razón o que algo ha sucedido en mi vida. Lo segundo es cierto, algo ha acontecido en mi vida. Dios evidenció en un momento determinado su majestad, su señorío, su voluntad, su poder, su soberanía, para decir, para ustedes las cosas son imposibles, pero para mí todo es posible. Y la pregunta para nosotros es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y aquí está este hombre, en esa visión en la que es llevado a un área desértica en donde no describe cuántos, pero son muchos, muchos huesos secos, al parecer restos humanos. Y el Señor le pregunta si esos huesos podrían volver a vivir. Y el profeta responde en la visión: Señor, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. Quizás en la medida que da la respuesta pudiera expresarse, en cierto sentido, falta de fe.
de creer que eso sea posible. Pero ciertamente Dios tiene todas las respuestas. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y estableció su ministerio, los enfermos eran sanados. Los leprosos, que se consideraba una especie de cáncer en aquel tiempo porque no había cura, eran limpiados. Los cautivos, no solamente físicamente en la cárcel, sino aquellos que estaban presos de tristeza, de angustia, de depresión, eran librados, eran libertados. Los esclavos eran libres. Y dice la palabra del Señor que aún los muertos se levantaban. Y hay varios pasajes en donde se manifiesta sobre personas que habrían muerto y que ante la presencia de Dios y por voluntad de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, estas personas que habían muerto se levantaron para asombro de propios y extraños, para alegría de aquellos que creían y de aquellos que tenían fe y estaban convencidos de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios personificado, y la esencia divina del Dios Todopoderoso estaba en Él. Para los incrédulos, tenían que doblegar su mente para aceptar lo que estaban viendo. Parecía imposible. Los paralíticos se levantaban. Los que estaban tullidos o cojos, sus piernas se volvían a enderezar y a emparejar. Cosas asombrosas y maravillosas. Y déjeme decirle que Dios hoy sigue siendo el mismo. Hoy siguen ocurriendo manifestaciones que para nosotros parecen imposibles, pero para Dios nada es imposible. Pero tenemos que creerlo. Y aquí está esta pregunta cuando al profeta le preguntan, ¿crees que estos huesos pueden volver a vivir? Es un reto para el pensamiento de aquel que escucha una pregunta como estas. La pregunta para nosotros es, ¿crees que puedes tener esperanza? ¿Crees que puedes ver restaurada tu vida, cualesquiera que sea la circunstancia por la cual hayas llegado a ese punto que te tiene en el punto de la angustia, de la depresión, de la ansiedad y de la tristeza? ¿Crees que aquel hijo que se ha perdido puede volver a casa? ¿Crees que el esposo o la esposa que han decidido terminar con esa relación pueden volver para reestructurar, para sanar esa relación? ¿Crees que si estás en un problema financiero, puede ser solucionado por la voluntad de Dios de manera que no podemos entender? Y el Señor le dice a este hombre, cuando le responde, Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios le da una orden a este hombre y le dice, profetiza sobre estos huesos. Y es la misma orden que Dios nos da el día de hoy. Profetiza sobre tu vida, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre cualquier situación que hay en tu vida y que está siendo un obstáculo. Profetiza creyendo que Dios puede hacerlo. Claro que en el proceso hay ciertos requerimientos. Si yo profetizo y no quiero abandonar mi vida alejada de Dios, mi vida que está llena de cosas que ofenden a Dios,
es muy probable que nada de esto vaya a ocurrir, porque primero tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. La palabra lo expresa como arrepentimiento y conversión. Primero tengo que reconocer que Dios es Dios. Segundo, tengo que tener la capacidad de comprender que yo he ofendido y que he lastimado a Dios con mi manera de actuar, de hablar, de pensar, de conducirme, y que yo debo ir delante de Él para decirle: Señor, perdóname. Y después de decir perdóname, esto debe ser un reflejo en nuestras vidas, y nuestras vidas tienen que cambiar. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar, nuestra manera de hablar tiene que cambiar, nuestra manera de expresarnos tiene que cambiar, nuestra manera de conducirnos tiene que cambiar ante los demás, para que ello pueda ser evidencia de que realmente nuestras vidas han sido transformadas. Y en el proceso Dios quiere llevarnos para decir: profetiza. Profetiza aunque la situación parezca imposible. Profetiza. Y aquí está Dios diciéndole a este hombre, Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: escuchen palabra de Jehová. Y lo que nos está diciendo a nosotros básicamente es lo mismo. Cualquiera como se llame tu problema, yo debo decirle: escucha palabra de Jehová, escucha la palabra del Señor, escucha lo que el Señor dice. Aunque parezca imposible la situación por la que estás pasando, Dios dice que para Él nada hay imposible. Y continúa diciendo, después de que el profeta es exhortado para decirle a esos huesos, huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y luego hay un proceso en el que esos huesos se empiezan a mover en la visión que tiene Ezequiel, y cada hueso empieza a buscar a su propio hueso para formar el esqueleto humano propiamente. La columna se integra a la pelvis se articula con los huesos largos de las extremidades. La caja torácica se articula con los huesos propios del brazo y del antebrazo. Hay quien describe que seguramente cuando esto empezó a ocurrir, y no lo dice la Escritura, debió haber sido como un rugido, como una cascada que cae en las rocas. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo se fueron estructurando y armando esos huesos. Y después de que se hubieron conformado los esqueletos humanos, estaban ahí inertes, sin vida. Y entonces Dios le dice a Ezequiel: voy a poner tendones sobre esos huesos. Voy a hacer subir carne y los voy a cubrir de piel. Y pondré espíritu en ellos, y estos vivirán, y ustedes sabrán que yo soy Jehová. Y esto me está hablando de que en la vida del creyente, de la misma manera, cuando Dios viene ahí donde nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos condenados a la muerte eterna, de la misma manera Dios viene y nos da vida. Pero la vida no ocurre en un instante, es un proceso en el que Dios nos va llevando poco a poco, nos va ejercitando para que vayamos creciendo hasta que finalmente Dios logre en nosotros el producto que Él quiere para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. Dice aquí: profeticé como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con hueso, y luego se pusieron los tendones, y la carne subió, y la piel los cubrió. Y una vez que estuvieron formados,
no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, que venga el espíritu de los cuatro vientos y sople sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me mandó el Señor, y entró espíritu en ellos y vivieron. Me dijo el Señor: profetiza sobre de ellos para que venga mi espíritu y vivan. De la misma manera, esto es una semblanza de lo que ocurrió después cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Una vez que hubo finalizado la obra en la cual Él fue crucificado, descendió al sepulcro durante 3 días y resucitó. Y el Señor estuvo 40 días en un cuerpo glorificado. Y después de esos 40 días, vino sobre sus discípulos que estaban esperando el Espíritu Santo. Y la palabra dice: y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. Esto es una palabra de algo que después ocurrió cuando el Espíritu Santo vino y aquellos discípulos fueron bautizados en lenguas de fuego. ¿Recibieron poder de qué? De consolidarse en la palabra del Señor, de no ser fluctuantes, de estar convencidos del propósito que Dios tenía para ellos. Y aquellos discípulos transformaron el mundo, y el mundo sigue siendo transformado hasta el día de hoy, conforme al propósito de Dios, que dice que no desea que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la vida. De la misma manera, este pasaje está ilustrando cómo ese valle de huesos secos finalmente se formaron seres humanos que recibieron vida por el Espíritu de Dios y se levantaron. Ciertamente esta palabra fue dada, como les mencioné al inicio, sobre el pueblo, sobre la parte correspondiente a Judá, sobre los judíos, cuando se encontraban de esclavos en Babilonia. Y ellos pensaban que nunca más iban a regresar a Jerusalén. Y vino esta palabra sobre el profeta para que él la comunicara y que este pueblo supiera que la mano de Dios aún no se había secado y que ellos regresarían nuevamente y reedificarían la ciudad de Jerusalén. Para nosotros, actualmente, en ese simbolismo, la promesa se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino para dar testimonio de que las profecías que están expresadas en la palabra son verdad y se han cumplido a su tiempo y conforme a la voluntad de Dios. Para nosotros, dice la palabra de Dios, que ya no hay griego ni judío, sino que ahora todos aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo forman parte de la familia celestial. Y como miembros de la familia celestial, hay una aplicación práctica de esta palabra. Y la aplicación práctica es: en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, hay esperanza. En los momentos que estamos pasando por situaciones
quizás muy difíciles y en los cuales nuestra vida se ha roto, que estamos llenos de dolor, hemos perdido el rumbo, el pasaje nos recuerda que Dios trae vida y que Dios restaura nuestra vida, restaura nuestra familia, restaura nuestros matrimonios, restaura nuestros corazones heridos y da propósito a lo que parecía perdido. Y ahorita el Señor pone que yo le diga también aquí a Víctor que ahí donde parece que las cosas se complican en el día a día y que parece que aquello que deseas no puedes conseguirlo o no va a llegar porque surge problema tras problema, Dios viene y dice, profetiza, 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 basados en la palabra del Señor, creyendo que sus promesas son sí y son amén, y que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en el Señor. Dios quiere que esta familia celestial, llamada en el Nuevo Testamento como iglesia, que parece por momentos que está seca y que no hay esperanza, el Señor quiere que cada uno de sus integrantes atesore esta palabra y la ponga en práctica, revitalizando nuestra fe, nuestra unidad, y que seamos instrumentos de restauración. No solamente que querramos recibir, sino que animemos al caído, que le tendamos la mano para levantarlo, que le tendamos la mano a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están pasando por hambres, por escasez, que ayudemos a aquellos que están pasando por situaciones de aflicción, y no nosotros en nuestra fortaleza, sino sabiendo que es el Espíritu Santo el que respalda nuestras acciones. Dice el apóstol Pablo, la obra no es nuestra, humanamente no es nuestra, no es porque yo quiera hacerlo, pero yo tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios obre a través de mi vida en aquellas cosas en las cuales Dios me pone ante situaciones diversas. Y Dios quiere que abramos nuestra boca para decir que en Dios y en Jesucristo hay esperanza. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21, así como estos huesos se juntaron y se llenaron de tendones, de ligamentos, de músculos y se cubrieron de carne, y después Dios sopló sobre ellos espíritu de vida. De la misma manera, la promesa para todos nosotros, para la vida eterna, es lo que está expresado en este libro, en Apocalipsis 21:5, en el cual nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando y dice, he aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Y esto significa que Dios restaura aquello que parecía imposible. Dios trae esperanza donde no la había. Dios trae un bálsamo de sanidad a donde yo he pensado que quizás no lo hay. Dios trae a través de su palabra fortalecimiento en nuestra fe, y la palabra de Dios se hace viva porque para el que cree todo le es posible. Oramos de la misma manera con base a este pasaje que estamos viendo de manera muy general, pero tomando la promesa de Dios que dice que enviará de su Espíritu Santo para que nos ayude en el proceso de cambio de nuestras vidas, a donde ahí estábamos sin Dios y que ahora
Dios esté presente en nuestras vidas y que toda nuestra vida descanse en las ordenanzas, en los estatutos y en los mandamientos que Dios ha establecido, y que a través del Hijo esto llega a nosotros de manera resumida cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: he aquí el primer y gran mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Llamar a Dios por sobre todas las cosas quizás implica renunciar a todas las cosas que me producen una satisfacción personal, pero que están fuera de la voluntad de Dios. Dios desea que este proceso ocurra en todos y cada uno de nosotros. Dios desea que su Espíritu Santo crezca en nosotros en el día a día y nos vaya transformando hasta que finalmente Dios pueda cumplir los propósitos que Él tiene usando nuestras vidas. Ahí donde parece imposible, la Biblia describe varios escenarios en donde pareciera que lo que Dios ordena está como que fuera de lugar, parece una locura. La Escritura también dice que lo que para nosotros parece normal, para el mundo puede parecer una locura. Cuando Dios le dice a Moisés: toca con tu báculo el mar para que se abra y pase el pueblo, parece una locura. Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca porque va a enviar al diluvio y aquellos que no entren al arca van a morir, parece una locura. Esa arca se construyó en 100 años. Y cuando Dios le dice a alguien que va a ir a pelear contra un ejército poderoso, pero que solamente van a ir 300 hombres, parece una locura. Y lo que le dice Ezequiel, de que profetice ahí donde parece que no hay vida, parece una locura. La exhortación para nosotros es: si Dios lo dijo, es verdad. Si Dios lo ha dejado escrito en su palabra, es verdad. Y yo puedo decir hoy: nada está perdido. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Él transforma los valles de muerte en campos de vida. Y lo hace también en mi vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida en abundancia y para que tengan vida eterna. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le damos gracias a Dios y oramos para que el Espíritu Santo pueda sellar esta palabra en la vida de todos y cada uno de ustedes. Y si el Señor lo permite, aquellos que atesoren y crean esta palabra y la lleven en práctica, si así Dios lo permite, que un día nos den su testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Que Dios los bendiga.